Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia. Bueno, hemos tenido la reunión con el presidente en funciones del Gobierno. ¿Este rebote? De aquí. Ah, es de aquí. Esto poco. Básicamente, en la reunión hemos tratado dos cuestiones. Por un lado, la situación política del momento en el que estamos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Y por otro lado, nos ha permitido también trasladar al presidente del Gobierno la posición de las organizaciones sindicales en relación con la constitución de un futuro gobierno, la constitución o el proceso de investidura de un nuevo presidente del Gobierno. Decir, en primer lugar, que para las organizaciones sindicales es condición necesaria que en nuestro país se llegue a un acuerdo y que se pueda constituir un gobierno antes del 23 de septiembre. Por tanto, nosotros no tenemos la previsión de que se puedan convocar unas nuevas elecciones. Fundamentalmente porque llevamos ya no un año, sino prácticamente 4 años con una situación de interinidad política que impide que se puedan abordar los problemas fundamentales de nuestro país y, en consecuencia, un aplazamiento de nuevo de tener un gobierno de esas características nos llevaría a una situación de incertidumbre y la imposibilidad de abordar los problemas fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. A partir de aquí hemos vuelto a insistir en la cuestión que para nosotros es prioritaria, que es el programa de gobierno. Creemos que es fundamental que la izquierda en nuestro país, que Unidas Podemos, PSOE, sean capaces de elaborar, de construir un programa de gobierno, cuanto más concreto mejor, donde se especifiquen todas las cuestiones fundamentales, sobre todo desde la perspectiva del reparto de la riqueza, sobre todo desde la perspectiva de generación de derechos, muchos de ellos que fueron quitados durante el periodo de crisis a los ciudadanos y a las ciudadanas, y de nuevas iniciativas en el campo, sobre todo, de la creación de empleo. Nuestro país continúa teniendo un problema gravísimo de desempleo que hay que abordar. Estamos hablando de cerca de 3.400.000 mujeres y hombres que están en el desempleo en nuestro país. Tenemos problemas que hay que abordar en relación con la formación profesional, por no hablar del deterioro permanente de las relaciones laborales que venimos viviendo sistemáticamente en nuestro país en los últimos años. Por tanto, también necesidad imperiosa de derogar las reformas laborales, más allá de que después abra un proceso de elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores. En ese contexto es el contexto en el que se ha celebrado la reunión. Yo he visto al señor Sánchez receptivo a las propuestas de las organizaciones sindicales, efectivamente algunas de ellas explicitadas en el propio discurso de investidura, pero también le hemos situado de manera clara que para nosotros sería importante que eso se pudiera visualizar en un acuerdo de gobierno donde específicamente, y si es posible con plazo, se pudiera ver cuándo y de qué manera se van a llevar y se van a desarrollar esas políticas. Sí, buenos días, tardes ya a todas y a todos. De forma breve, para abrir un turno de palabras, decir que hemos mantenido una reunión con el presidente del Gobierno, que, como decía el secretario general de la Unión General de Trabajadores, ha consistido o ha tenido dos partes diferenciadas. Una primera
en la que hemos contrastado, hemos puesto en común la preocupación por el escenario económico y geopolítico en el que está ahora mismo Europa y el mundo. A nadie se le escapa de las repercusiones que puede tener no solo la guerra comercial, sino de devaluación de monedas o devaluación de divisas en las que están entrando Estados Unidos y China, y las afectaciones que tienen en Europa, que son importantes, unido a la situación del Brexit y unido también a una situación, bueno, de cierta antipolítica en un número no menor de países en Europa, pues están teniendo consecuencias de ralentización económica, que se nota todavía menos en España, pero que ya empieza a vislumbrarse en los datos, por ejemplo, de la última encuesta de población activa o los datos del paro de julio. Por tanto, hemos puesto en común esa preocupación por la situación global y por las repercusiones que pueda tener en la economía y en el empleo en nuestro país, ¿no? Esta es una situación de contexto que precisamente nos lleva a poner encima de la mesa la necesidad de que España cuanto antes normalice su situación institucional por la vía de la conformación de un nuevo gobierno. Y las organizaciones sindicales le hemos trasladado al presidente del gobierno nuestra preocupación por el estado de la situación, por no haberse llegado a un acuerdo en el anterior proceso de investidura y por la necesidad cuanto antes de retomar un proceso de diálogo político que, en nuestra opinión, tiene que tener al Gobierno, al Partido Socialista y a Unidas Podemos como principales interlocutores para tratar de llegar a un compromiso, a un consenso sobre un acuerdo de gobierno, sobre un acuerdo de legislatura, sobre un acuerdo programático que aborde los retos que tiene este país y que lo haga cuanto antes. No contemplamos un escenario de nueva convocatoria electoral. Y este es un mensaje que desde Comisiones Obreras, creo que también desde la Unión General de Trabajadores, pero desde luego desde Comisiones Obreras queremos dejar absolutamente claro: España no tiene que ir a otra convocatoria de elecciones. Los ciudadanos, el electorado español, votó el 28 de abril, dio una determinada correlación de fuerzas y corresponde a los partidos políticos gestionar esa correlación de fuerzas para llegar a acuerdos razonables que permitan echar a andar la legislatura, echar a andar una legislatura que requiere de un gobierno estable, que requiere de un gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria estable. ¿Con qué compromisos programáticos? Pues en nuestra opinión tienen que discurrir por dos carriles paralelos. Una primera prioridad, que es la lucha contra la precariedad y la desigualdad instalada en millones de personas en nuestra sociedad, y para esto el acuerdo programático tiene que abordar la corrección de la reforma laboral, la corrección, derogación de reforma de pensiones del año 2013, tiene que abordar medidas de carácter fiscal y tiene que abordar la recuperación de los derechos de las personas desempleadas en nuestro país al menos, y es una de las peticiones que hacemos públicas al conjunto de los grupos políticos y particularmente al PSOE y a Unidas Podemos. Y tiene que abordar también este Gobierno reformas estructurales que tienen que ver con el sistema de formación profesional, con la política industrial, con el estatuto electrointensivo, con el proceso de digitalización en nuestra economía, que va a requerir de acuerdos en clave más de legislatura y seguramente de perímetro más amplio. Por tanto, los mensajes son inequívocos. No debe ni considerarse la convocatoria de unas nuevas elecciones políticas. Instamos a iniciar una negociación, a seguir con una negociación sobre cómo articular una propuesta programática que se base en una mayoría parlamentaria, que tiene que hacerse desde la izquierda, un programa de carácter progresista, donde queremos que el Partido Socialista y Unidas Podemos tienen que jugar ese vector central para la próxima legislatura. Anticipándome, supongo que alguna de las preguntas, los sindicatos en ningún momento nos hemos pronunciado sobre cómo se tiene que conformar el próximo gobierno. Pensamos que esto corresponde a los partidos políticos determinarlo, pero sí que, el nivel de los retos que tiene el país recomiendan que haya una mayoría política estable, que consolide ese gobierno, que le dé recorrido y que permita afrontar esos dos perfiles de reformas. Las reformas contra la desigualdad y contra la precariedad, insisto, corrección de reforma laboral, derogación, reforma de pensiones,
política fiscal, prestaciones de desempleo y política de rentas, por un lado, reformas más de carácter estratégico para adecuar nuestro tejido productivo, que requiere de cambios de cierta profundidad que tienen que ver con la transición ecológica, con la política industrial, con la formación profesional, con la digitalización y, en todo caso, con abordar la negociación de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es el mensaje que venimos lanzando, es el mensaje que le hemos podido hacer explícito al presidente del Gobierno en funciones y es el mensaje que lanzaremos a cualquier grupo político que decida mantener reuniones con los sindicatos mayoritarios de este país. Y ya he dicho que no me quería alargar porque supongo que habrá preguntas y por tanto abriríamos un turno. Hola, buenas tardes. Escuchando a los dos, vienen a exigir un acuerdo entre el PSOE y Podemos, pero el presidente habló ayer de desconfianza mutua. No sé cómo han visto al presidente, si les ha trasladado este mismo mensaje que dijo ayer a la salida de la reunión con el rey y si creen que con esa desconfianza de la que habla el presidente es posible el acuerdo programático del que hablan. Primero, situar una cuestión que a mí me parece que también tiene interés. El presidente del Gobierno no nos ha pedido a las organizaciones sindicales, sino al contrario, nos ha agradecido que no entremos en cómo es la fórmula de gobierno que queremos los sindicatos. Y me parece que eso es importante situarlo, sobre todo por las informaciones que han ido apareciendo de que esta ronda se hacía para situar en su campo o en su posición política a las organizaciones a las que convocaba, no sé a las demás, pero en el caso de las organizaciones sindicales, esta mañana explícitamente el presidente del Gobierno nos ha agradecido que no entremos en la fórmula sobre la que había que constituir el próximo Gobierno. Es evidente que las opiniones del presidente las traslada a él, pero lo ha dicho a los medios, pues en la reunión también ha estado patente esta situación de desconfianza que se ha producido después de un proceso de negociaciones que creo que a nadie se le oculta que ha sido complejo, pero tan evidente como eso es que hay una mayoría de españolas y españoles que han votado y que han posibilitado la composición de un Parlamento que requiere acuerdos entre la izquierda para poder configurar ese gobierno. Y en ese sentido yo creo que lo imposible tiene que ser posible, o lo difícil hay que hacerlo posible, y en ese sentido nosotros desde luego vamos a continuar pidiendo, yo creo que en representación desde luego de nuestras organizaciones, pero creo que una buena parte de los conciudadanos y las conciudadanas de nuestro país, la necesidad de que se configure ese gobierno con una mayoría clara de izquierdas que hay en el Parlamento, que no se pierda la oportunidad de cambiar las políticas que llevamos viviendo en los últimos años, y eso hoy tiene que ser posible. Creo que depende en buena parte de los interlocutores, tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos. Sí, bueno, de forma breve decir que la desconfianza la han manifestado en numerosas ocasiones todos los negociadores. Supongo que una negociación a la que no se llega a un acuerdo deja jirones en la piel, pero creo que lo que tienen que afrontar los partidos políticos es de la suficiente importancia, es ni más ni menos que el modelo de gobernabilidad del país para los próximos años, en un momento de intensísimos cambios en la sociedad, en la economía y geopolíticos, como hacíamos referencia al principio, y por tanto la desconfianza que puedan tener unos y otros no es óbice para abordar la responsabilidad que les han dado los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, si tienen desconfianza, pues tendrán que negociar unos y otras con desconfianza, pero desde luego tienen que abordar una negociación política que tiene que empezar cuanto antes para que no ocurra
algo que en nuestra opinión tiene bastante que ver en cómo descarriló el anterior proceso de investidura, que fue pues seguramente una mala gestión de los tiempos de negociación, ¿no? Por tanto, parece que queda mucho hasta el 23 de septiembre, pero no es así. Cuanto antes se inicien esas negociaciones políticas, mejor. Sí, buenos días. Quería preguntarle si les ha explicado a ustedes un poco más en qué consiste el pacto de rentas del que habló el presidente en el debate de investidura, si va más allá de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional o, de alguna manera, no me cabe otra reflexión, entraría en una competencia que es de ustedes y de la patronal, como es el AINC. Gracias. No ha abordado... Aquí ocurre una cuestión, ¿no? Y es que en este momento estamos con un gobierno en funciones, lo que hay que tener es un gobierno en plena operatividad y a partir de ahí establecer un marco de diálogo social para definir qué es esa política de rentas y no hacer la casa por el tejado. Entonces, lo que el presidente entienda por política de rentas lo tendrá que explicar él. En nuestra opinión, la política de rentas en este momento pasa por una política fiscal más incisiva, en primer lugar, y en segundo lugar, por una distribución de renta a través de los salarios, y esto hay una parte que tiene que ver con la negociación colectiva y, por tanto, con el desarrollo del ANC. Otra parte puede tener que ver, en efecto, con la subida del salario mínimo interprofesional, pero, en nuestra opinión, el eje central en este momento también debiera versar en mantener, garantizar la mejora o el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, por un lado, y por otro lado, de abordar el debate sobre una reformulación de la prestación de desempleo, que también fue reformada en el año 2013, y abordar un debate sobre la política de rentas mínimas garantizadas o de rentas de inserción, o como se denominen, donde la ILP que presentamos las organizaciones sindicales puede ser una percha idónea para afrontar ese debate. Yo creo que la política de rentas se debiera componer de esos distintos factores: política salarial, cumplimiento de la ANC, salario mínimo interprofesional y prestaciones de desempleo y de pensiones dentro de una reconfiguración de nuestro marco de protección social. Eso es lo que desde Comisiones Obreras plantearemos, lógicamente, cuando haya un gobierno en el pleno ejercicio de sus funciones. En realidad, en la reunión de hoy no hemos entrado en detalle en relación con el programa de gobierno. El presidente, el PSOE, Unidas Podemos, conocen las posiciones de las organizaciones sindicales, las hicimos públicas antes de las elecciones generales, después incluso las hemos ido concretando mucho más. En términos generales, lo que sí que ha manifestado el presidente es una cierta sintonía con las propuestas que les hemos hecho llegar. Pero creo que si fueran capaces los interlocutores de Unidas Podemos y del PSOE de entrar a discutir, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, qué se va a hacer durante la legislatura, o las reformas laborales, cuáles son las partes esenciales que se van a derogar antes de que se elabore el nuevo estatuto de los trabajadores, o qué vamos a hacer con todo lo relacionado con las percepciones de desempleo, o las personas que no tienen ningún tipo de renta, cómo van a poder acceder a una renta mínima, o las políticas de formación profesional, o las políticas fiscales que generen recursos para poder atender a las necesidades del sistema sanitario, del sistema educativo, o las políticas medioambientales que hagan frente a la actual situación de cambio climático, especialmente por lo que hace referencia a los incendios. Quiero decir que creo que eso, a nuestro entender, y se lo hemos hecho saber al presidente, son los elementos que deberían de configurar un programa de gobierno, y que seguramente que a partir de ahí sería mucho más factible hablar de otros temas, si creen que tienen que hablar, o si sencillamente, una vez llegado aquí, creen que tienen suficiente. Sí, me gustaría saber si el presidente les ha pedido algo, les ha pedido que le ayuden en algo a conseguir la investidura, y
con la reunión que han tenido hoy con el presidente y las que han tenido anteriormente con Unidas Podemos, si cree que es fácil llegar a ese acuerdo programático, sobre todo en las cuestiones que acaban de enunciar. Gracias. No nos ha pedido nada, en el sentido de que no nos ha encomendado que juguemos ningún papel en el terreno que a veces se nos solicita de intermediación o algo así. El presidente del Gobierno en funciones, en este caso, tiene atribuidas precisamente eso, sus funciones, y creo que nadie debe aspirar a sustituir el papel de los partidos políticos en España. Evidentemente, las organizaciones sindicales dialogamos con el conjunto de grupos, tenemos una relación normalizada tanto con el Partido Socialista Obrero Español como con los distintos grupos que componen el Grupo Confederal de Unidas Podemos, y en la medida en que lo que podamos dialogar con cada grupo pueda ayudar a desatascar situaciones, pues bien ayudado estará, pero ni se nos ha solicitado nada, ni creo que ese es propiamente nuestro papel. Ahora, a la hora de plantear propuestas, a la hora de situar cómo se debe corregir la reforma laboral, qué modelo fiscal requiere España, a la hora de plantear qué sistema de pensiones y cómo financiarlo, a la hora de plantear cómo que tiene que ser el sistema de formación profesional, creo que tenemos mucho que aportar, ya digo, en esos marcos de diálogo y concertación social, y si nuestras propuestas pueden servir para allanar el camino del acuerdo programático, pues que sean utilizadas. En ese sentido, se las mandamos antes de la campaña electoral a todos los grupos, y en ese terreno pues no tendríamos ningún problema, ¿no? Pero no se nos ha solicitado propiamente ningún trabajo en ese sentido. Efectivamente, yo lo he dicho antes, el presidente del Gobierno no nos ha pedido absolutamente nada desde el punto de vista de intervenir, ni en relación con otras fuerzas políticas, ni siquiera en relación con los medios, la opinión pública. Más bien nos ha agradecido el posicionamiento que venimos manteniendo las organizaciones sindicales. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que el acuerdo programático tampoco va a ser fácil. Ahora, me hace el efecto de que debería ser más fácil el acuerdo programático de lo que parece que ha sido el acuerdo en relación a la composición del Gobierno, entre otras cosas, porque un acuerdo programático también define las áreas de gobierno y el peso que tiene cada uno en cada uno de los ministerios, y creo que eso seguramente que evitaría algunas de las cuestiones que hemos visto en los últimos tiempos. Pero yo quiero decir que desde nuestro punto de vista, en estos momentos lo que hace falta es que la izquierda, si es posible, piense que los días pasan, que en el último segundo todo es mucho más difícil, y que seguramente que sería bueno que se empezara a hablar de aquellos elementos que los ciudadanos y las ciudadanas pueden entender mejor. Esta campaña de desprestigio a los líderes políticos de la izquierda, que lo hubo en su momento en relación con Pablo Iglesias, y que yo creo que además la está viendo ahora por parte de la derecha con el presidente Sánchez, absolutamente brutal, creo que solo conduce a que no haya un gobierno de izquierdas. Por tanto, esta situación en la que estamos no favorece lo que han votado la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que es un acuerdo de izquierdas, programático, de gobierno, pero en todo caso a mí me parece que una vez que ha fracasado el de gobierno directamente en la sesión de investidura, seguramente sería un buen camino empezar por un acuerdo programático que efectivamente no tiene por qué tener fin solo en relación con el proceso programático, pero que creo que en el proceso programático tendríamos mucho que ganar, y yo tampoco les oculto que para las organizaciones sindicales tiene mucho valor un documento acordado por las fuerzas políticas de izquierdas, más allá de si finalmente hay gobierno o no, que previsiblemente lo facilitaría, pero en todo caso me parece que es un elemento en sí mismo positivo para el futuro de los derechos de las personas a las que nosotros representamos.
Ustedes dos han hecho hace un momento alguna mención a cómo se gestionaron los tiempos en la negociación anterior y cómo se están gestionando ahora. ¿Le han pedido al presidente, digamos, toda vez que no hay ninguna fecha de ninguna reunión con Podemos, le han pedido al presidente que se reúna ya con Pablo Iglesias o con algún otro interlocutor en el Partido Morado? Gracias. ¿O creen que debería hacerlo en cualquier caso? Bueno, que el presidente se reúna con Pablo Iglesias, así formulado, no se lo hemos dicho, porque las comisiones de negociación, en todo caso, serán las que determinen los partidos y no nos vamos a meter nosotros ahí. Pero que cuanto antes se inicien los contactos para retomar las negociaciones, sí, lo hemos explicitado y en la primera intervención lo hemos dicho, ¿no? Estamos a 8 de agosto, puede parecer que el 23 de septiembre queda muy lejos, pero antes hay que abordar negociaciones que, como se decía, son complejas. Una negociación programática no es tan fácil como a veces puede parecerse. No, en el programa se pondrán de acuerdo rápido y el problema es que no. Un programa y abordar políticas sobre salario mínimo, sobre servicios públicos, sobre fiscalidad, sobre modelo energético, no es nada sencillo, son fuerzas políticas diversas. Luego va a haber que hablar con más fuerzas políticas. No olvidemos que un acuerdo PSOE-Unidas Podemos tampoco genera una mayoría absoluta, con lo cual esto es un sudoku de cierta complejidad y, por tanto, sí hemos dicho que cuanto antes se ponga la pelota a andar por el terreno de juego, mejor. Porque yo, esta es una opinión absolutamente personal, creo que uno de los problemas en la última sesión de investidura fue, pues digo, una gestión de los tiempos manifiestamente mejorable. Sí, buenos días. Sé que han insistido en que no se sitúan en un escenario de posibles nuevas elecciones, pero es un escenario como mínimo posible, no sé si probable, pero como mínimo posible. Si ese escenario se diera, y dada la urgencia de las reivindicaciones que plantean, según lo que han dicho, ¿cuál sería la reacción de los sindicatos? ¿Qué postura tomarían? ¿Qué postura adoptarían? Gracias. Bueno, no nos situamos en ese escenario, nosotros no decidimos si va a haber convocatoria de nuevas elecciones o no va a haber convocatoria de nuevas elecciones. Yo creo que a día de hoy nuestra posición es la posición de la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, que es una sensación de frustración. Es una situación de una cierta desilusión, pero también le quiero decir claramente que nosotros en ningún caso y en ningún escenario vamos a perder el carácter reivindicativo y la necesidad de continuar trabajando para conseguir nuestros objetivos en un marco o en otro que nosotros no decidimos. Si hubiera una convocatoria de elecciones, nosotros manifestaríamos, creo que claramente, la irresponsabilidad de los grupos políticos para llegar a acuerdos. Pero insisto, yo no contemplo ese escenario, espero que no se dé y, lógicamente, pues la actitud sería de cierta frustración, pero no por una cuestión de frustración, de por estar frustrado, sino porque es que creemos que el país no se puede permitir demorar la conformación de un nuevo gobierno, ir a un nuevo proceso electoral, vaya usted a saber con qué resultados, que generaría un nuevo proceso de negociación y que nos haría con toda seguridad perder el año 2019 a efectos de las reformas de lo que estamos hablando, las reformas contra la desigualdad y las reformas estratégicas que necesita el país. Por tanto, no es una cuestión de pruito personal o de organizaciones, sino porque no es lo que necesita este país, ¿no? Y abundando en esta cuestión, dado que le piden que no haya elecciones y que no apure hasta el 23 de septiembre, ¿salen con la sensación de que Pedro Sánchez tiene la voluntad de lograrlo, de cumplir con esa petición de que no haya elecciones? Yo creo que sí, y me da la sensación de que todas estas reuniones que está haciendo no las hace con la perspectiva de ir a un nuevo proceso de elecciones, sino las hace con la perspectiva de configurar una mayoría que permita la investidura como presidente del gobierno. Si no, tampoco tendría excesivo
interés el que haya hecho todo este proceso de reuniones que ha hecho. Pero en todo caso el tiempo dirá si las reuniones y las perspectivas son esas o son otras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría saber si han valorado o han hablado con el presidente, porque él insiste públicamente en poner casi prácticamente en pie de igualdad a las fuerzas del centro derecha, PP y Ciudadanos, para sacar adelante la investidura. Es decir, él va a citar próximamente a Pablo Casado y a Albert Rivera, si es que finalmente va, al igual que a Pablo Iglesias. ¿Ustedes les ha trasladado esa idea de seguir contando con la abstención de la derecha y se han referido ustedes a esa posibilidad? Gracias. No se ha abordado el tema en la reunión. Es verdad que a nivel público es una de las opciones que se manejan encima de la mesa, pero yo creo que este es un debate en el que lo que digamos la Unión General de Trabajadores o Comisiones Obreras poco tiene que aportar, porque lo dice el Partido Popular y Ciudadanos, no dejando ninguna opción en ese terreno. A mí me hace el efecto, de cualquier manera, aunque efectivamente hoy no es un tema que específicamente hayamos abordado, que hay una cierta confusión. Yo creo que el presidente no se ha planteado nunca desde el Partido Socialista abrir un proceso de negociación programática ni con Ciudadanos ni con el Partido Popular. Con quien se ha planteado abrir un proceso de negociación programática es con Unidas Podemos. Y en todo caso, el gesto que está pidiendo a Ciudadanos y al Partido Popular tiene que ver con sus responsabilidades con su país. Y a mí me parece que es importante que seamos conscientes de que hay muchísima gente en nuestro país que no puede esperar, que no puede llegar a final de mes, que está en desempleo, que no tiene una solución ni siquiera habitacional, que tiene tantos y tantos y tantos problemas, que llevan años sin que haya un gobierno fuerte con capacidad para darle respuesta. Y eso creo que no lo debe de frivolizar ninguno de los grupos políticos que está representado en el Parlamento. Y yo lo he entendido desde esa perspectiva, porque desde luego hoy en ningún momento ha aparecido ninguna posibilidad de que haya un acuerdo programático con estas fuerzas políticas. Buenas tardes. Nos ha quedado claro que no les ha pedido el presidente del Gobierno que intermedien con Podemos, pero ¿tienen ustedes previsto reunirse con miembros o con interlocutores de la negociación en algún nivel o no? De Podemos, me refiero. Previsto no, porque no tenemos ninguna reunión cerrada. Supongo que el hecho de que estemos a 8 de agosto también tiene algo que ver al respecto, pero como decía antes, nosotros tenemos conversaciones más o menos, no voy a decir cotidianas porque no sería cierto, ¿no?, pero más o menos habituales con los distintos grupos, ¿no? Y esto a veces va también de coger el teléfono, pero no hay previsto en estas próximas fechas ningún encuentro con nadie más. Buenas. Están hablando de los tiempos, no sé si han apretado un poco también para que la fecha de la interlocución entre Podemos y PSOE sea próxima, y si han recibido algún compromiso de Sánchez al respecto, es decir, de la semana que viene no pasa o de la siguiente. Hemos apretado, hemos dicho que es necesario. Otras cosas prefiero no hacerlas públicas, porque en todo caso le correspondería al presidente del Gobierno establecer sus agendas, ¿no? Pero evidentemente tendrá que haber una reunión, espero que sea más temprano que tarde. Pero bueno, cada uno maneja sus tiempos. Hola, buenos días. Yo tenía un par de preguntas respecto a la abstención de la derecha, que antes lo han comentado. Con esta urgencia que tiene el país para poner en marcha algunas medidas, ¿le han trasladado a Sánchez cómo ven ustedes la posibilidad de que efectivamente consiga una abstención de la derecha para poner en marcha el gobierno, o qué les parece a ustedes esta opción? Y además quería preguntar respecto al tema de pensiones, que era una de las cuestiones más urgentes, si el presidente les ha comentado cómo se puede resolver antes de que acabe el año para que la revalorización consiga evitar la pérdida de poder adquisitivo. Gracias.
Con la primera, yo de manera clara quiero decir que siento una profunda indiferencia en relación con el voto de la derecha, porque no tengo esos planteamientos que reiteradamente hacen. Para mí, mi patria son los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, sus derechos, y creo sinceramente que un acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular no aporta demasiado, más bien si tiene que haber algún tipo de concesión, aunque sea para la abstención, no aporta nada. Por tanto, a mí me parece bien que hagan lo que estimen conveniente y oportuno. Yo en todo caso la explicación que he dado, la he dado en tanto que con el presidente ni siquiera hemos entrado en el tema, porque yo creo que el presidente del Gobierno, que el Partido Socialista, nunca se ha planteado la negociación de un programa de gobierno con estos partidos, y seguramente que esa es la diferencia trascendental para nosotros entre el acuerdo con Unidas Podemos y la abstención de la derecha. ¿Y la segunda era? Bueno, hemos hablado, efectivamente, la ministra que estaba también presente en la reunión ha dicho que iban a estudiar el tema, pero en todo caso, más allá de que encuentren, como a veces ocurre en este país, alguna fórmula jurídica que permita dar la vuelta, en estos momentos la legislación es la que es. Y la Ley General de Pensiones dice lo que dice, los presupuestos que hay prorrogados sitúan lo que sitúan, y un gobierno en funciones no tiene capacidad para decretar en esta materia. Por tanto, si hay nuevas elecciones, pues van a tener que encontrar alguna ingeniería jurídica para poder aumentar las pensiones más del 0,25%. En ese sentido, creo que ese también es otro elemento que debería de jugar necesariamente a un acuerdo y a un gobierno en el mes de septiembre. Sí, es que más allá de, en efecto, de que se le busque algún artefacto jurídico, o de que si se decretara algún tipo de revalorización de las pensiones, seguramente nadie se opondría o nadie impugnaría este tipo de decisiones, la cuestión es que no queremos situarnos en la hipótesis de que a finales de año no tengamos un gobierno constituido, no tengamos en los próximos meses un gobierno constituido, ¿no? Por tanto, vamos a ver si esto es así, y se corrige no solo el índice de revalorización, sino el conjunto de la reforma de pensiones del año 2013, ¿no? Y sobre la abstención del Partido Popular o Ciudadanos de cara a una investidura, yo sí quería hacer una observación. Como ya hemos dicho, no es un tema que se haya contemplado en la reunión, ¿no? Pero yo creo que sería bueno salirnos únicamente del modo investidura, en el sentido de que una abstención que permita una investidura tiene que ir acompañada de un programa de gobierno para los próximos 4 años. Porque son muchas las cosas que hay que hacer en este país. Y por tanto, nosotros a lo que emplazamos no es tanto a que el PP o Ciudadanos se abstengan o se dejen de abstener, que ellos verán lo que hacen, ya están dejando clarísimos los mensajes, sino que lo que corresponde es conformar un programa para 4 años, porque solo con la investidura no sirve. Nosotros queremos hablar de legislatura también. Y por tanto, creo que esto no va solo de cómo sortear una investidura, sino que va ante todo de cómo recuperar derechos, de cómo repartir la riqueza que se genera en España y de cómo adaptar nuestro modelo económico que falta le hace a las exigencias del futuro, ¿no? Y esto no se arregla con una abstención para meterte en una legislatura que vete tú a saber cómo gestionas, porque si no llegas a ningún acuerdo con nadie puede ser una legislatura terriblemente compleja, ¿no? Por tanto, nosotros donde queremos poner todo el foco es en ese acuerdo programático que creo que debe hacerse desde la izquierda, porque los números dan y porque creo que metería a la legislatura en un vector razonable para, con distintos apoyos, ir sorteando pues esos 4 años que vendrían por delante, ¿no? Sí, han mencionado antes que no hay una reunión como tal en la agenda, pero que tienen conversaciones con Unidas Podemos. Les quería preguntar qué ambiente, qué predisposición a acuerdo observan, ya que aquí han dicho que sí queda patente la desconfianza
al menos en esta reunión, pues qué ambiente observan y predisposición a acuerdo. Gracias. Bueno, yo el ambiente que observo en general es todavía un ambiente post no acuerdo de la anterior investidura y donde se está mucho más trasteando en los agravios de una negociación frustrada y creemos que esto ya es agua pasada, que no sé si moverá o no molino, pero es agua pasada y lo que toca es que se pongan a trabajar en una continuidad de esas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Por rebajar un poco el tono y casi hacer una broma, yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones. Bueno, yo en realidad con quien he tenido más contacto ha sido con la gente de Izquierda Unida, y a mí me parece que debería de haber base para poder retomar el diálogo, para poder empezar a hablar de un programa de gobierno, y yo creo que a partir de ahí los límites no tienen por qué ser los de partida, sino los de llegada.